El dinero no se hace en el ladrillo, el dinero se hace en el modelo. Si no estás generando valor, estás pagando la renta emocional más cara del mercado. Desafortunadamente para los mexicanos, pues necesitamos ir a ver ahí que hay tabiques. Nos sigue dando desconfianza comprar un título a través de una casa de bolsa, pero tenemos que entender que es mucho más seguro inclusive tener eso. ¿Por qué? Porque estás diversificado, en vez de tener un inmueble tienes tal vez 10,000 inmuebles. Lo más importante dentro de una inversión es la creación de valor. ¿Qué tanto valor se está creando a través del management, a través del vehículo que se está generando, a través del activo productivo que se está gestando también en este vehículo? Pues básicamente eso es, en vez de comprar tú un departamento, estás comprando un grupo de departamentos que están gestionados por un profesional que por lo general pagan rentas mucho más altas que lo que tú podrías estar adquiriendo de manera individual, por todo esto, por el valor agregado que hay detrás. Dejemos de pensar como compradores, dejemos de estigmatizar esto, dejemos de seguir estos convencionalismos sobre la importancia emocional de comprar las casas y empecemos a pensar de manera crítica como inversionistas. Comprar casa no es una inversión, ya lo dijimos antes, es una pésima inversión. Pero eso no significa que no debas invertir en bienes raíces, para nada. El problema es que la mayoría cree que la única forma de invertir en inmuebles es hipotecándose a 20 años para vivir ahí y esperar que suba el precio. Y no. Hoy te voy a contar cómo sí se puede generar flujo, retorno y crecimiento real invirtiendo inteligentemente en bienes raíces. Y te aseguro que no es la manera en la que la mayoría lo están haciendo. ¡Comenzamos! Bienvenido a la Revolución de la Riqueza, el podcast que convierte las ideas en libertad financiera. Si buscas herramientas para transformar tu vida y alcanzar la riqueza 360, este es tu espacio. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas los próximos episodios. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Revolución de la Riqueza, a un nuevo monólogo. Hoy vamos a hablar del controversial caso de los bienes raíces. Hace unas semanas publicamos un video que se volvió viral porque hablaba de que comprar una casa es una pésima idea de inversión y a muchos de ustedes les dolió su corazoncito. Y cuando veo el título, muchos de ustedes, pues claro que me doy cuenta por qué. Porque muchos de ustedes son agentes de bienes, inmuebles, de real estate y está bien, pero bueno, no maten al mensajero, cuestionen el mensaje. Pero nada más eso. Hoy les quiero dar otra cara de la moneda. Yo digo que invertir y comprar una casa es una mala idea de inversión, pero no quiere decir que los bienes inmuebles, los bienes raíces, lo sean de manera generalizada. Hay muchos bienes inmuebles y bienes raíces que son una extraordinaria manera de invertir tu dinero. Simplemente el comprar una casa, comprar un departamento y rentarlo de manera pasiva no es una buena idea y ahí están los datos para respaldarlo. Y también le vamos a meter otra data y le vamos a meter ciencia y le vamos a meter estadística, le vamos a meter fuentes relevantes y fidedignas para que siempre puedan ustedes también checar los datos y hacer su propio análisis. Es importante que ustedes desarrollen su propio criterio a través de este podcast y de todos los medios de información que hay hoy accesibles en internet. Pero bueno, vamos a entrarle al tema. Y quiero empezar por mostrar un ángulo que tal vez muchos de ustedes no tengan tan presente y que el otro día a mí me abrió por completo la mente. Y me decía mi querido socio y amigo, compadre Pablo Sánchez, me decía, lo más importante dentro de una inversión es la creación de valor. ¿Qué tanto valor se está creando a través del management, a través del vehículo que se está generando, a través del activo productivo que se está gestando también en este vehículo? Y este concepto de la creación de valor es un concepto que es fundamental en cualquier cosa que hagamos, en cualquier proyecto productivo, empresa, emprendimiento, en nuestro propio trabajo. ¿Qué tanto valor estamos generando al ecosistema? Debería de ser el input para después nosotros tener de output, ya sea un buen sueldo, buenos retornos, crecimiento del capital que estamos invirtiendo y demás. ¿Y qué sucede a nivel conceptual? La cantidad de valor agregado que nosotros agregamos, valga la redundancia, cuando compramos un inmueble y lo ponemos a rentar es muy bajo. Simplemente nosotros estamos poniendo el capital y después estamos utilizando ese inmueble, que es, digamos, capital convertido en tabiques, y lo estamos poniendo a disposición para que personas lo renten. Hay un muy bajo nivel de valor agregado. Ahora, hay otros modelos en los que va incrementando este valor agregado y por ende puedes empezar a cobrar más. Pero bueno, regresando al ejemplo que habíamos platicado en el video anterior, y les voy a dejar también la liga para los que no lo hayan visto, que lo puedan retomar. Básicamente, y este dato y este ejemplo específico lo sacamos de propiedades.com, el del reporte de renta del 2024 que vamos
a dejar también en la liga de este podcast para que ustedes lo puedan también analizar. Pero básicamente en este ejemplo tenemos una casa en la Ciudad de México que vale 5 millones de pesos, que tiene una renta mensual de 18,000 pesos. Con ello, pues tenemos un retorno anual bruto de 216,000 pesos, que es equivalente al 4.3% del valor del inmueble de manera bruta. Eso es lo que representa esos 216,000 pesos representados o divididos entre los 5 millones de pesos del inmueble, te representan un 4.3% del valor del inmueble. Ahora, si le restamos el mantenimiento, el ISR y también lo que pudiera ser de vacancia, nos quedaría en un estimado del 2.8% neto. Entonces le estamos sacando simplemente el 2.8% de rentas a el inmueble. Eso más la plusvalía que, como hemos platicado, sobre todo por sitios como Monopolio, que es de nuestro querido amigo también Jorge Combe, monopolio.mx, más o menos está en niveles entre el 4 y el 6% de manera anualizada. Entonces con eso nos quedaría un retorno de las rentas del 2.8% neto. Y eso pues lo podrían comparar, como hemos platicado, contra CETES, que está cercano al 8%, o contra otros instrumentos como puede ser pagarés bancarios o otro tipo de tasas de interés que puedan pagar con esa liquidez que te generan este tipo de activos. Pero es un rendimiento, como verán, extremadamente bajo. Y ese es el límite inferior. ¿Por qué? Porque nuevamente el nivel de valor agregado es muy bajo. Entonces hay que tener siempre este concepto de valor agregado muy claro en nuestras mentes. Es más, les vamos a poner aquí una gráfica también en el video que están viendo en YouTube o en Spotify. Básicamente, tengan ustedes siempre presente esta gráfica y esta ecuación, que sea retorno sobre inversión es igual a valor agregado entre capital invertido. Y esto obviamente es conceptual, pero a mayor valor agregado entre el capital invertido, entonces también vamos a tener un mayor retorno sobre inversión. Y esto aplica a cualquier cosa, aplica a la evaluación de las empresas, al crecimiento, por supuesto, también de cada una de ellas, al valor también de los inmuebles y de cualquier otro activo que estamos generando. Entonces, nuevamente se la repito, es retorno sobre inversión es igual a valor agregado entre capital invertido. Y esta es una regla de oro para que todos ustedes puedan tenerla en cualquiera de las inversiones que realicen. Es más, hasta en las inversiones que realizan en su propio cuerpo, en su salud, en su mente, en su espíritu. Es algo que siempre tenemos que tener considerado, el cómo se está generando valor y cómo vamos a incrementar sobre todo el retorno sobre inversión. Entonces, nuevamente, ese es el base case. El caso base es el de comprar un inmueble, comprar una casa, comprar un departamento y ponerlo a rentar simplemente plain vanilla. Ahora, vamos a empezar a subir esta escalera o esta pirámide de valor agregado, ¿no? Entonces, el siguiente bloque de valor agregado es hacer flipping o también poner un Airbnb. Entonces, aquí hay un poquito más de valor agregado. ¿Por qué? Porque si pones un Airbnb, pues no puedes rentar por un año. Vas a tener que estar consiguiendo de manera constante distintos inquilinos para que puedan utilizar el inmueble. Y eso evidentemente pues va a tener un mayor pago. ¿Por qué? Porque vas a tener la incertidumbre de tener que estar llenando tu departamento o tu casa de manera constante y continua, con lo cual podrías esperar también una mayor tasa de retorno, porque también está el riesgo, pero también está el trabajo que tiene que haber detrás para que tú puedas llenar y que no esté el inmueble vacío. Entonces eso evidentemente va a hacer que las rentas sean mayores, porque el riesgo que tú estás incurriendo y el trabajo que necesitas hacer para eso es mucho mayor. Un Airbnb bien operado te debería estar dando entre el 8 y el 12% anual. Esto obviamente con una alta rotación, y esto obviamente implica riesgos operativos, vacancia y gestión y también desgaste del mismo inmueble y también de tu tiempo y de tu energía. Ahora, el otro modelo que es también interesante es el del flipping. El flipping básicamente lo que dice es, tú compras un inmueble, lo remodelas, le haces mejoras sustanciales y demás, y después obviamente lo puedes rentar a un mayor precio y también después lo pudieras llegar inclusive a vender a un mayor precio. Estos proyectos por lo general terminan dando rendimientos mucho mayores, entre el 15 y el 25% por proyecto, entre periodos de 6 a 12 meses. Ahora, pues nuevamente necesitas mucho capital porque necesitas comprar todo el inmueble y después necesitas también meterle inversión para poder remodelarlo y después tienes que también después salir a venderlo. Entonces implica un mayor riesgo porque necesitas el capital completo, necesitas también el capital para hacer las mejoras y después necesitas salir a venderlo. Entonces necesitas tener un círculo de competencias mucho mayor para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Y no tienes una plataforma como Airbnb que te facilita mucha de la gestión. Por ello, en
entonces los retornos son mucho mayores, pero nuevamente esto se empieza a convertir sobre todo en un trabajo de tiempo completo. Un inversionista que tiene un trabajo y que está colaborando en una empresa difícilmente va a poder hacer esto. Entonces, las personas que hacen flipping de manera exitosa, que por ahí tenemos a gente como Brando Angulo, que aquí he tenido ya en el podcast y que también es un gran amigo, pues ellos verdaderamente se dedican a esto y entonces hacen de esto su profesión. Nuevamente, si vas a hacer alguna de estas dos cosas, ten presente que vas a tener que invertir mucho de tu tiempo y de tu dinero para poder llevar a cabo estas labores. Bueno, vamos a ir al siguiente escalón en temas de valor agregado y vamos a irnos al modelo de desarrolladores de bienes raíces. Este modelo me encanta. Es por mucho, yo creo, el más efectivo en cuanto al capital invertido contra el retorno sobre inversión. Vamos a poner un caso hipotético también de los desarrolladores. Entonces, este desarrollador lo que hace es que junta todas las partes, hacen los proyectos y después los venden. Y al juntar todas las partes, muchas veces les aportan ya sea el terreno o les aportan el material de construcción o les aportan distintos socios, distintos materiales que les permiten también construir o inclusive muchas veces prevenden los inmuebles, prevenden los departamentos aún sin proyecto y aún sin haberlo empezado a construir y entonces ellos se hacen de capital. Entonces, lo interesante de este modelo es que ellos no aportan mucho capital, ellos aportan el capital mínimo indispensable para poder empezar con el proyecto y después utilizan el capital y utilizan los recursos de los socios que les aportan el terreno, de las casas que se prevenden, los departamentos que se prevenden, inclusive con ese dinero que van juntando, piden préstamos a los bancos para hacerse de más capital y de esa manera entonces poder hacer viable el proyecto. Entonces con eso el desarrollador terminó poniendo $1 millón, le aportaron el terreno que fue otro $1 millón, prevendió $3 millones de departamentos y después pidió un crédito al banco por otros $3 millones. Entonces, de los $8 millones que él juntó para poder desarrollar todo el edificio, por llamarle de alguna manera, él simplemente aportó $1 millón. Al final del día, terminó vendiendo el edificio en $10 millones, en un caso hipotético, y él se queda con un margen de utilidad del 100%. Básicamente, él tuvo una utilidad del proyecto de $2 millones, que habiéndole metido $1 millón, te da un retorno sobre inversión del 100% del capital invertido. Entonces, es increíble, porque básicamente lo que hacen los desarrolladores es que apalancan todas las estructuras comerciales que tienen de venta, las estructuras de socios que tienen, las estructuras también de proveeduría de créditos para entonces generar este vehículo, apalancarse mucho y de esa manera la utilidad contrastarla contra el capital que ellos invirtieron y tener un retorno sobre inversión muy, muy, muy atractivo. Por eso es que nos hacen ver que las preventas son tan interesantes y por eso hay tantos agentes inmobiliarios colocando estas preventas con comisiones también muy elevadas, lo cual hace que todo el aparato detrás de los desarrolladores inmobiliarios funcione muy bien, porque ahí están los incentivos para que ellos ganen dinero y para que puedan nuevamente retornar estas tasas de inversión tan atractivas. Ahora, hay muchas maneras también de asociarte con los desarrolladores. Una de ellas que me encanta es a través de estos famosos crowdfundings de real estate. Crowdfundings como 100 ladrillos o como Brick, que son muy famosos en México y a través de los cuales tú puedes ser socio de estos desarrolladores inmobiliarios, ya sea a través de el capital mismo de los proyectos en los que puedes participar o a través también de hacerles préstamos directos. Y estos préstamos a veces oscilan entre el 12 y el 18%, tanto en pesos como en dólares. Hay proyectos también en dólares. Y en el capital, pues es variable, ¿no? Va socio con el desarrollador contra el proyecto que está desarrollando. Aquí les vamos a dejar un par de fuentes de donde pueden ustedes también indagar y profundizar más en estos análisis. El primero es un reporte de BBVA sobre el tema de real estate en México 2024 y el segundo es un reporte también de expansión sobre los márgenes de los desarrolladores inmobiliarios en 2023. Ahora, estos son los modelos operativos en donde tú directamente estás comprando el inmueble o estás asociándote con los desarrolladores a través de la compra de estos inmuebles y de estos proyectos productivos. Ahora, hay otra escalera de valor agregado y es la escalera de los inversionistas, que empieza con proyectos muy sencillos que están de hecho fraccionados para operarse en bolsa, como son las fibras, los fideicomisos de bienes raíces, que además tienen beneficios fiscales muy palpables y tangibles y que son una maravilla, cotizan, tienen liquidez, tienen todas las características que lo hacen activos muy, muy atractivos, invertibles y también rentables. Y las fibras básicamente lo que hacen es que son empresas que se dedican a la gestión activa de bienes raíces, por lo general están diseñadas para hacer fibras de activos de bienes raíces en temas residenciales, en temas de oficinas, en temas comerciales, en temas de bodegas industriales. Están muchas veces diversificados por zonas geográficas y todos ellos gestionan miles de millones de pesos, inclusive a veces miles de millones de dólares de activos y se especializan en hacer eso. Y básicamente a través también de
la financiación, van haciendo compras estratégicas en donde pueden adquirir inmuebles que les generen valor aditivo al grupo de inmuebles que tienen, lo rentan y después distribuyen esas rentas que también tienen ciertas exenciones fiscales por la misma estructura de las fibras que hace que sean muy atractivas, especialmente para los inversionistas. Entonces, básicamente eso es, en vez de comprar tú un departamento, estás comprando un grupo de departamentos que están gestionados por un profesional que por lo general pagan rentas mucho más altas que lo que tú podrías estar adquiriendo de manera individual, por todo esto, por el valor agregado que hay detrás, por toda la inteligencia de la financiación y también la capacidad de análisis y de gestión de empresas profesionales dedicadas a eso. Y que además, como cereza en el pastel, tienen estos beneficios fiscales. Entonces, por eso las fibras son mucho más atractivas en retorno y en plusvalía de lo que es comprar un departamento de manera individual. Desafortunadamente para los mexicanos, pues necesitamos ir a ver ahí que hay tabiques. Nos sigue dando desconfianza comprar un título a través de una casa de bolsa, pero tenemos que entender que es mucho más seguro inclusive tener eso. ¿Por qué? Porque estás diversificado. En vez de tener un inmueble, tienes tal vez 10,000 inmuebles. En vez de estar totalmente concentrado en una región, estás diversificado en múltiples regiones. Tienes liquidez inmediata. Si quieres vender la fibra al día siguiente, lo puedes vender en la bolsa. En el otro te vas a tener que tardar a que lo vendan y seguramente lo vas a tener que malbaratar. Y además, muchas veces cuando compras un inmueble, lo haces con deuda. Lo haces apalancándote tú y asumiendo el riesgo tú de manera directa. Si lo haces a través de las fibras, todo está gestionado por un profesional. Inclusive tienes el velo corporativo de la misma empresa que lo está gestionando. Hay algunas fibras muy grandes, como es el caso de Fibra 1, que tiene simplemente una tasa de dividendos del 7% anual. Entonces, Fibra 1 te paga 7% simplemente las rentas que genera, de los dividendos que paga, que es básicamente el producto de las rentas. Este 7% se contrasta contra el 2.8% con el que empezamos esta conversación. Fibra Monterrey, que tiene un dividendo, también producto de las rentas, del 8.5% anual, y Fibra Storage, que tiene un dividendo cercano al 7.2%. Como le decíamos, la ventaja fiscal es que tienen exención de ISR a nivel vehículo y además están obligados a repartir el 95% del resultado fiscal de utilidades. Además, pues tienes exposición institucional, tienes liquidez y tienes un flujo periódico. Aquí les vamos a dejar también un par de fuentes interesantes, una de Viva, sobre el estado de los bienes raíces y también un par de análisis tanto de Funo como de Fibra Monterrey. Por último, nuevamente retomar el tema del crowdfunding. El crowdfunding es una manera también muy accesible de democratizar el acceso sobre todo a estas sociedades con los agentes desarrolladores de inmuebles más grandes del país y también inclusive de Estados Unidos, y es una gran opción porque ahora desde $1,000 puedes tú también ser socio de estas grandes instituciones que logran también exponencializar el capital. Ahora, siempre hay que recordarlo, a mayor retorno necesariamente mayor riesgo, y eso lo tienen que tener presente porque obviamente detrás de todos estos proyectos también hay mayores riesgos. Específicamente en el tema de los desarrolladores inmobiliarios, también es importante que se haga un análisis muy profundo para ver la viabilidad de los proyectos y entender que también dentro de esa distribución hay posibilidades de tener riesgo, de tener impagos, de tener fallas en los proyectos que no se puedan materializar. Ahora sí que eso queda del lado de cada uno de ustedes. Siempre hay que pensar con criterio y siempre hay que también hacer el análisis pertinente. En el tema de crowdfunding ya mencionamos algunas de las opciones. Está 100 ladrillos, está M2Crowd, está Inverspot y está Brick, del cual hemos hablado ya múltiples veces porque es una plataforma en la que confiamos, de la que somos socios estratégicos y en la que también somos inversionistas. También vale la pena mencionar que se puede invertir en naves industriales, en locales comerciales, en viviendas residenciales, que los rendimientos estimados en proyectos productivos del lado del crédito de deuda son entre el 10 y el 14% anual y que los proyectos en equity suelen ser mucho mayores. Y los periodos de inversión vienen de 6 meses a 36 meses. Aquí hay que tener ojo con la liquidez, son productos menos líquidos, con la calidad de los desarrolladores y con la diversificación de los proyectos. También les vamos a dejar un par de ligas para que ustedes puedan consultar con más detalle en la descripción del podcast. Por último, te quiero dejar algunos aprendizajes claves de este episodio. El primero, invertir no es comprar ladrillos, es agregar valor. La base de toda inversión rentable es transformar el capital en algo más valioso. Si no agregas valor, no hay retorno real. El segundo, comprar una casa para vivir no es una inversión, es consumo. La mayoría de las veces el rendimiento neto real apenas supera el 2-3% de manera anual. Y eso sin considerar el costo de oportunidad. El tercero, los verdaderos retornos en real estate vienen de modelos donde se crea valor desde el origen, como es el desarrollo inmobiliario, los fondos privados y los vehículos institucionales como las fibras. El cuarto, no necesitas ser operador para participar del upside. Existen vehículos diseñados para inversionistas pasivos que permiten capturar valor sin la necesidad de comprar ni operar
ni gestionar activos reales. El quinto, la palanca financiera profesional es clave. Los fondos privados y los desarrolladores maximizan el capital con deuda, multiplicando el retorno para inversionistas de capital, que también tiene su riesgo, pero nuevamente los que lo están gestionando son profesionales. Y también en ellos hay que analizarlos y hacer el due diligence pertinente. El sexto, hoy invertir en real estate está más democratizado que nunca. Desde $1,000 puedes invertir en proyectos de crowdfunding de real estate, a proyectos y con desarrolladores de primer nivel. El dinero no se hace en el ladrillo, el dinero se hace en el modelo. Si no estás generando valor, estás pagando la renta emocional más cara del mercado. Deja de pensar como comprador y empieza a pensar como inversionista. Hoy cualquiera puede invertir en real estate, pero pocos saben dónde está el retorno. Bueno, a todo esto terminamos este episodio para que vean que los bienes raíces sí pueden ser unos buenos vehículos de inversión, pero que muchas veces tenemos que pensar dónde está el valor agregado, porque ahí es donde está el retorno. Entonces dejemos de pensar como compradores, dejemos de estigmatizar esto, dejemos de seguir estos convencionalismos sobre la importancia emocional de comprar las casas y empecemos a pensar de manera crítica como inversionistas y empecemos a ver dónde está el verdadero valor. Espero hayan disfrutado de este episodio y nuevamente déjenos sus comentarios y si les gustó, compártanlo para que más personas sepan dónde están los verdaderos retornos en el mercado de bienes raíces. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones. Comparte este video con alguien que quiera transformar su vida. Recuerda que generar riqueza es chamba de todos. Este podcast es una producción de Sonoro.